siempre tempranito para ti. Marcando el rumbo. Recibimos a Virginia Pardilla, que nos va a estar acompañando para seguir tocando este tema del duelo, tanto en la faceta, ayer lo tocamos y hablábamos de que tenemos un duelo colectivo por lo que está pasando, los ánimos se notan en las calles, cuando te montas en el metro, en cualquier transporte. El tema que se toca lamentablemente es lo ocurrido en Jet Set. Y bienvenida, Virginia. Gracias por permitirme estar aquí para poder acompañarlos a todos ustedes en un tema muy, muy triste, pero que no podemos dejar de abordar, sobre todo desde el punto de vista ahora que acompañe o que acontece, que es la parte emocional o psicológica de la población. Tú sabes que yo creo que ayer te escucharon porque en la tarde estuve viendo que colocaron acompañamiento psicológico en las carpas. Sí, eso vi que habían unas carpas y me dio cierta paz y cierta tranquilidad, porque en momentos como este, los familiares, que son los que están ahí, pues necesitaban de ese primer auxilio psicológico, ese primer contacto, esa primera ayuda de escucharlo. Imagínate la ansiedad. Yo me imaginé anoche cuando leí también que ya que se cambiaba el protocolo, y yo como no soy una experta en el protocolo de lo que tiene que ver con el rescate y eso, decía, pero ¿cuál será el próximo protocolo? Y comencé a buscar y a leer y entendí que lo que le estaban diciendo a la población y a los familiares, que ya no, los médicos, los que saben de esto, no tenían quizás expectativas reales de sobreviviente, y entonces cambia el protocolo y entonces comienzan a buscar cuerpo, que ya entonces la búsqueda es diferente. Entonces, imagínate la ansiedad, que lo último que pierde una persona es la esperanza, y cuando se choca con la realidad de que tú tienes la esperanza, la fe, ahí comienza a creer en Dios hasta el que no cree en Dios, y el creyente tiene la fe puesta en ese omnipotente, y que le digan que van a cambiar el protocolo, que ya tú le estás diciendo de manera indirecta que no tiene esperanzas de vida, pero también le estás diciendo que si por casualidad o por diosidencia, que es una palabra que a mí me encanta, que creo que no existe en el vocabulario, pero es la inventamos. Ajá, sí, que es la coincidencia de Dios, que es la mano omnipotente de Él. Mi ser querido está con vida, tú me estás diciendo que entonces ya tú no lo vas a buscar con el mismo cuidado, porque ya tú lo que estás buscando, sacando por el mismo tiempo que ha pasado, y parte quizás de un protocolo que es el correcto, pero que a mí como doliente me duele. Esa ansiedad que genera entre los familiares, pero no solamente entre los familiares, porque la sociedad completa está esperando que le dieran noticia cada cierto tiempo de que se rescató uno más. Entonces, cuando sale que desde las 3 de la tarde de ayer no habían podido sacar a nadie con vida, eso va generando mayor estrés, mayor ansiedad. Deben haber personas que sufren de dolores estomacales. Yo sé de personas que decían que se sentían asfixiados ayer, que no podían respirar, y eso es el mismo corazón. Eso es parte del pánico, sí, por la ansiedad del momento. Sí, eso es parte del pánico por la ansiedad del momento, la falta de respiración, sentirse ahogado, el estrés que viene de ansiedad. Fíjate que también vi otros medios de comunicación diciendo que si se van a supervisar otras áreas, lo cual es correcto, pero el pánico de si esas áreas están bien, si no están bien, si nos pueden volver a tocar. La incertidumbre que sentimos como dominicanos, esto que escuché muchas personas con este pensamiento, esto no fue un temblor de tierra, fue solamente ahí. ¿Y qué pasaría en nuestro país en un temblor de tierra? Entonces, todos esos pensamientos, y yo estoy diciendo algunos de lo que he escuchado de las personas que se me han acercado, pueden generar estrés, y se llama estrés postraumático. Independientemente de que no todos vivimos la situación que es la más traumatizante, el bombardeo de las imágenes
constante, la búsqueda, porque uno mismo se queda buscando y va viendo una noticia y luego otra. Esos pensamientos se van quedando en el cerebro y el cerebro lo va computando como si fuera que tú lo estuvieras viviendo per se, como si fuera un familiar. Y eso es lo que se le llama una empatía cognitiva en psicología, que es la capacidad de poderme poner en el lugar del otro, pero me pongo en tu lugar, que vivo tu dolor de tal manera como si yo estuviera viviendo ese dolor. Y entonces ahí hablamos del duelo colectivo, que me alegra muchísimo de que ya se le esté dando los primeros auxilios. Me enteré que también van a haber unidades que van a dar seguimiento de terapia psicológica gratuita, pero también entiendo que programas como este y otros tipos, o sea, la televisión dominicana, la radio, la prensa, debe unirse a lo que sería también forma de sanación o de sanidad, de terapias a través de la radio, la prensa, porque la sociedad completa va a quedar por un tiempo con esta angustia, con esta ansiedad. ¿Qué acciones tú crees les podías recomendar? Porque yo estoy visionando esa familia, ¿no?, que tiene hijos pequeños y que están viendo todas estas noticias y que mamá, no quiero ir a la escuela. ¿Y por qué no va a la escuela? No quiere ir a la escuela porque estoy pensando nada más en esto. Y estos casos que estamos viendo nos pasa no a los niños, sino también a los adultos, ¿no? Personas que dicen, pero es que yo, desde que pasó esto, estoy distinto, nada más pienso en esto, viendo, ¿cuál sería, por llamarlo de una manera más coloquial, el remedio? ¿Qué cosas podemos hacer o recomendarle a las familias que hagan un ejercicio, una práctica, que hagan? ¿Qué cosas recomendar? Mira, con el duelo hay muchas cosas que hay que hacer. Ayer hablé del agua en el momento porque calma, pero también hay un ciclo de un cierre, ¿verdad? Que es el encendido de velas, el escribir las emociones, el orar en familia para aquellos que somos creyentes, pidiéndole paz por esas personas, el controlar a los menores la información que reciben también, porque estamos en una época que a veces los menores tienen sus equipos, sus dispositivos con internet, pero no hay un control parental de a qué páginas entran, y muchas de estas noticias están manejadas desde una prensa para adultos, no para niños. Entonces se debe de controlar qué tanto ven, qué tanto saben, ya explicarle y darle la seguridad que donde ellos están, pues entonces el lugar está seguro. Escribir una carta para los familiares. Hay una llamada, pues sigo contestando después de la llamada. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla Cristino Alejandro Canelo desde Santiago. Yo soy no vidente, miren. En esta situación que se ha dado, yo creo que primero hay muchas emisoras cristianas que están haciendo un gran papel de orientación de diferentes denominaciones, sobre todo aquí en el Cibao. Está Radio Amanecer, que es adventista, Radio Luz, que es de la Iglesia Católica, y están haciendo un papel preponderante en cuanto a la orientación psicológica, a todo lo que tiene que ver la recreación, para que la persona busque cómo ayudarse. No solamente, eso lo están haciendo ellos no desde ahora, hace ya un tiempo. O sea, ha sido prácticamente la práctica. Y yo soy de los que cree que hay medios, habemos medios de comunicación que debemos sumarnos a esto. Que no debió haber pasado esto para haberlo hecho, porque la verdad que tenemos lamentablemente una sociedad enferma, pero es tarde, pero seguro. Así que muchas felicidades, doctora, y vamos a contribuir con nuestro grano de arena. Muy buenos días. Seguimos. Entonces, Virginia. Continuando, algo que no quiero dejar, escucharlo. Todo el mundo necesita hablar de esto y sacar lo que tiene dentro, sobre todo los niños. Y déjenme decirle, mi preocupación no solamente está en los niños que los vieron. Yo me puse a pensar que muchas de las personas que estaban ahí eran jóvenes y andaban en pareja, por lo cual yo entiendo que debe haber una cantidad de niños que perdieron sus padres,
que también necesitan asistencia y ayuda psicológica. Y esta ayuda debe de venir desde los familiares cercanos, y si son niños, pues deben de estar en escuelas. Entonces, en los centros educativos donde estén estos niños, también deben de estar prestos a apoyarlo en el proceso del duelo. Tú sabes que yo o sea, me causa cierto choque, porque lo digo, mi hermano iba para allá, gracias a Dios estaban en un tema de construcción y no fue. Y me quedo pensando en mis dos sobrinos. ¿Cómo debe abordar una familia que ese padre, esa madre ya no van a estar? ¿Cómo realmente tú le debes hablar dependiendo de la edad del niño? Vamos a suponer, un niño de 6 años tal vez hay cosas que no la va a asimilar y con el tiempo tal vez se la va a olvidar. Pero a un niño de 10 años, de 12 años, ¿cómo abordarlo en estas distintas edades? Tanto desde el niño de 6 como el niño de 10 y 12. Mire, en ambos hay que observar si a partir de darle la noticia, después te explico de cómo darle la noticia, Okay. si a partir de darle la noticia, sobre todo estos familiares que no pueden estar escuchando, ¿qué cambio va a haber? O sea, si hay un retroceso, puede ser normal. Cuando yo digo retroceso, un niño de 4 años que ya controlara los esfínteres y comienza entonces a hacerse encima, un niño que ya hablaba claro y entonces comienza a hablar como un bebé, si es adolescente, si comienza a encerrarse, si comienza a dejar de hacer las cosas que le gustaban, todo esto son señales de posibles episodios depresivos. Si comienza en los adolescentes, a veces la depresión se manifiesta con malhumorado, o sea, de mal humor, irritable, si comienza a comer de más o a comer de menos, son señales de que obviamente necesita una ayuda. Ahora mismo todos, niños o adultos, necesitan ser escuchados, hablarle con propiedad. Ya un adolescente, un niño de 10 años, de 12 años, lo más seguro ya vio la noticia, está entendiendo el contexto, tiene que tener preguntas, sobre todo si su mamá o su papá sufrió, si no sufrió, si se murió inmediatamente, que son preguntas normales que uno hace. Entonces ahí hay que contestárselas despacio, con claridad, y sobre todo si entiende que está muy lacerado, muy afectado, pues entonces con un especialista al lado para poderle dar la noticia. Muchas veces, no sé en este momento la capacidad de las funerarias, pero casi siempre las funerarias, cuando hay muerte de un padre y hay niño por medio, tienen un psicólogo especializado en duelo que da esta noticia o acompaña. Las escuelas también, los psicólogos, cuando se pierde una familia, pierde un padre, uno de sus alumnos, también dan asistencia. O sea que quizás si la familia no lo sabe, comuníquese con esos centros para que le digan cómo manejarlo en el caso particular de su niño. Si es un niño muy pequeño, de 3 o 4 años, aunque usted no lo crea, no va a entender todo el contexto, pero sí va a entender el concepto de ausencia. Lo que quizás no va a entender es que esa ausencia es para siempre, y puede tener preguntas como, por ejemplo, si le dicen qué es lo que uno por lo general le dice a un niño que se fue para el cielo, pueden haber preguntas, y entonces con qué escalera yo voy a ir a verlo. Entonces ahí la familia tiene que estar presta a poder responder. Tengo niños que cuando le he dado esa noticia me dicen, y entonces si está en el cielo, ahora yo tengo que viajar en un avión para poder ver a mi papi o ver a mi mami. Y esas preguntas hay que estar saber cómo la voy a contestar. Tengo un niño que una vez me dijo, pero entonces si pongo un trampolín yo puedo brincar alto y alcanzarlo. Entonces son cosas que un niño menores de 4 o 6 años usted puede esperar que pregunte. Entonces en ese momento el adulto debe de tener toda la paz, todo el amor, y decirle, los que somos cristianos decimos, sí, más adelante algún día nos vamos a reencontrar, no sé, porque hay otros tipos de formaciones que entonces tendrán otro concepto de la muerte. La muerte es una realidad que nosotros los seres humanos tenemos. Lo único que por lo general en culturas como las nuestras nunca educamos para que sea parte de una realidad que vamos a vivir, y nunca estamos preparados como para decirle a un niño que
quien falleció fue su papá o su mamá. O sea que es un tema delicado que hay que observarlo, darle mucho amor, entretenerlo a veces también para que tenga momento de esparcimiento y entonces que no todo el tiempo esté rumiando la problemática, tratar de sacarlo de ese ambiente, y el acompañamiento es vital ahora mismo. Lo he repetido y lo quiero repetir. Si usted conoce a alguien que falleció, un familiar, alguien que esté pasando por el dolor cercano, no solamente se quede en los 9 días, porque ahí muchas personas acompañan. Y todavía en esos 9 días, muchas veces el ser humano no ha procesado totalmente la información. Y el duelo y el dolor profundo real, porque comienza a aceptar que ya es para siempre, que no voy a volver a ver a mi ser querido, viene a partir de esos 9 días, cuando ya todo el mundo siente que te acompañó, ya pasaron ese tiempo, ya hemos velado, ya cumplí, y ahí comienza el dolor real, porque la persona acepta su realidad y le da el dolor por la ausencia. Entonces ahí es que debe de haber una red de apoyo que diga, vamos a estar pendientes nosotros de fulanito de tal, y vamos a estar visitándolo, vamos a estar acompañándolo, sacándolo para que pueda hablar libremente. Respeten cuando no quiera hablar. No es que ustedes le van a decir, ahora por favor háblame. Ellos van a hablar libremente y usted se va a convertir en una escucha activa. Y cuando no quiera hablar, entonces respete que no quiere hablar y déjelo que no hable, que en algún momento va a querer hablar. Pero si ven que está pasando por un proceso depresivo que puede atentar contra su vida o contra su rutina, ahí sí entonces sería recomendable que esa persona intervenga, o que un familiar lo lleve o lo convenza, dependiendo de la edad, para que vaya donde un especialista de la conducta. Y aprovechar este momento para decir que Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública anunció precisamente ese apoyo de acompañamiento, no solamente en este momento de la tragedia, sino la continuidad de este apoyo a través de los servicios de SENASA, el Servicio Nacional de SENASA y el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública. Están haciendo como 2 equipos donde usted puede referirse al lugar como parte de las víctimas, y van a tener ese acompañamiento que tú me alegro, Katy, me alegro mucho, pero déjeme decirle algo. Me alegro muchísimo de que ya esa parte se esté tomando en cuenta. Lo que me preocupa es que si es solamente con los psicólogos que están nombrados, los psicólogos que están nombrados no estaban dando basto para la población general. Por ende, yo vuelvo a recomendar que si la Sociedad de Psicología se unifica y nosotros los psicólogos que no estamos nombrados apoyamos y damos tiempo del nuestro sin cobrar, porque yo no estoy hablando para que piensen que es buscando para cobrar, sino que los psicólogos que estamos en consultas privadas pudiéramos unirnos, y también a través de iglesias, fundaciones, crear una línea paralela a la del Estado, va a ser necesaria, porque los psicólogos nombrados no dan con la sociedad normal, para entonces también en este momento poder suplir esas necesidades. Entonces necesitamos que otros psicólogos nos unamos de manera voluntaria. Vamos a una llamada. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenos días. Habla la Universidad Juan Bosch. Sí, te escuchamos. Una preguntita, era para confirmar, para que me confirmen. Ayer vi una noticia que rescataron a alguien con vida, pero ya que las redes se han dedicado para burla de situaciones que realmente no deberíamos, porque lo más grande del mundo es tener un dolor cuando uno pierde un pariente. Y en las redes se han dedicado a difamar, a escribir, a comentar. Estamos buscando sanar a esas personas que verdaderamente están pasando por una dura situación. Yo vi una joven que explicó que perdió casi 7 familiares. O sea, eso debe de ser devastador. Perder uno es fuerte, ahora 7, 5, 3. Y se dedican a las redes, como dicen ustedes, a tomar como un relajo, a hacer suposiciones.
a cosas, en vez de ir eliminando esa parte y solidarizarse un poco más. Y realmente ahorita escuché una conversación, una opinión, y hasta la esposa mía y yo apagamos el radio, porque ¿cómo tú culpas al COE o a cualquier equipo de rescate que ha dado la vida, tiene ahí 2 días interactuando, buscando soluciones, y hoy tú saltas con esto? Encima de eso, después pide disculpas y vuelve y hace otra cosa que no va al caso, a preguntar si pueden meter preso a ese caballero. Bueno, señores, muchísimas gracias por tu llamada. Déjame responderte. Desde el día de ayer a las 3, no, desde antes de ayer a las 3 de la tarde no ha habido ningún tipo de rescate. Todo lo que ha habido es recuperación, que eso quiere decir recuperación de cadáveres. Rescate es cuando hay personas con vida. Entonces ayer sucedió algo, y es que una joven que está merodeando en el área esperando recibir respuesta de un familiar, alguien le llamó informándole que su ser querido, su hermano, estaba en un centro de salud cercano. Entonces ella hace la algarabía porque estaba esperando aquí en el centro, en la zona 0, pero se da cuenta de que su hermano está con vida en un centro de salud, y esa es la algarabía que se suscita y se sale a decir que se recuperó una persona. Luego fue otra joven, y esa joven no fue así. Hasta donde tengo entendido, porque fue lo que dijo el director de COE, las personas va a reconocer, a identificar uno de los recuperados, y colapsó emocionalmente y fue trasladada a una unidad de ambulancia. Entonces las personas en el entorno, a ver que la llevaban, pensaban que era una persona que había sido rescatada. Hay que esperar, como dijo el director del COE, a las 7 habrá otro informe, así que solamente podemos dar fe de lo que hay ahí, de lo que dice el COE. Y de las lo noticias demás oficiales son comentarios sin ninguna base. Sí, Virginia. Tengo 2 puntos, como el tiempo yo sé que aquí apremia, 2 puntos importantes que no quiero dejar mencionar. Es la masculinidad en las tragedias. Entonces, pendiente la población de los hombres. Por lo general se espera en este tipo de tragedia que el hombre es el fuerte, el que lleva el peso de soportar la familia. Entonces la expresión de dolor, las emociones, muchas veces en nuestra cultura, en el hombre, se restringe. Porque lo han criado la mayoría de que los hombres no lloran, el hombre es fuerte, y hay que tener cuidado con familiares de la víctima masculino, de que también se le dé la oportunidad de expresar y de darle seguimiento, porque a veces esas emociones no expresadas genera entonces una depresión con mayor facilidad en los hombres que en las mismas mujeres. Otro punto importante que no podemos olvidarnos es de los héroes que han trabajado en ese lugar. Ellos pusieron su vida en riesgo para salvar o para buscar salvar vidas, pero fueron los primeros que vieron situaciones traumáticas, ver personas, y por más que ustedes puedan pensar que algunos quizás bomberos de eso están acostumbrados a verlo, quizás no lo han visto en esa magnitud, pero también habían héroes que se ofrecieron que nunca habían estado, sino que son rescatistas voluntarios. Ellos también pueden tener un estrés postraumático, ya ha bajado quizás la presión, la ansiedad del deseo de encontrar, de salvar vida, puede llegar entonces unos días después, si usted tiene un familiar que trabajó como médico, bombero, rescatista, enfermera, las primeras personas que estaban ahí, los que manejaron los equipos, ellos también pueden tener inclusive sueños, al igual que las víctimas, reviviendo el momento, volviéndolo a vivir, y eso se llama una retraumatización, que es importante observar si alguno de los familiares también lo tiene. No se olviden de esas personas también para darle seguimiento psicológico. Virginia, necesitamos primero darte las gracias por estar con nosotros. Facilítanos tus redes, cómo las personas te pueden localizar, si te necesitan para algún servicio.
Mi nombre es Virginia Pardilla con R y doble L y me pueden localizar, yo doy mi número, es general, todo el mundo lo tiene, 809-819-7748, me pueden llamar sin ningún compromiso, cualquier familiar que necesite un seguimiento, unos primeros auxilios, sin ningún compromiso económico, 809-819-7748, o me pueden seguir en mi página como Psicoeducando con P adelante, Psicoeducando, o como Pardilla Virginia, y me pueden escribir por DM cualquier asistencia, ayuda, asesoría que puedan estar necesitando. Comenzando el día, informando, analizando al mundo.